Patriotas, México demuestra una vez más de qué está hecho. México demuestra que nosotros los mexicanos somos personas íntegras, somos personas amables, personas cariñosas, personas que están dispuestas a ayudar siempre al prójimo. Y esto México lo demostró brindando asilo político a Evo Morales, expresidente de Bolivia. Lamentablemente, otros países de Latinoamérica no comprenden la gravedad de la situación que está ocurriendo en Bolivia y sirvieron como un obstáculo para que México pudiera cumplir con esta labor de resguardar la integridad y la vida de Evo Morales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las trabas que le pusieron al avión de México, al gobierno de México? ¿Qué es lo que el gobierno federal está haciendo para solucionar todos estos problemas? ¿Y cuál es la respuesta por parte del pueblo de México? Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y mis queridos amigos, si todavía no lo han hecho, los invito a que en este momento se suscriban a su canal, a que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca todos los contenidos que estamos generando día con día para ustedes. Y bien, pues mis queridos amigos, pasemos a la información que tenemos preparada el día de hoy para ustedes. Pues resulta que el gobierno de México le otorgó el asilo político a Evo Morales. Esto para asegurarse de resguardar la vida y la integridad de este expresidente de Bolivia. Sin embargo, pues fue una verdadera travesía, o está siendo una verdadera travesía para el avión que fue enviado por parte del gobierno federal a recoger a Evo Morales, porque lastimosamente, lamentablemente, no todas las naciones de América Latina han ayudado a resguardar la vida de Evo Morales y le han puesto sus trabitas al gobierno de México para que pueda realizar este apoyo, este acto de solidaridad. Pues bien, mis queridos amigos, pasemos directo a la información. México otorga asilo político a Evo Morales. La Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo, agregó. El pedido formal se dio luego de la invitación que el gobierno de México hizo a Morales el domingo, horas después de que renunciara a la presidencia por pedido de las Fuerzas Armadas y ante la crisis político-social de dicha nación. Además, informó a la Cancillería de Bolivia para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto en las seguridades, así como las garantías de que la vida e integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro. Y bien, pues de este modo México, el gobierno de México anunciaba que se le había otorgado el asilo político a Evo Morales como una forma de resguardar su vida y su integridad. Y de hecho, nuestro canciller, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dirigió un discurso para hacer reflexionar a todo el pueblo de México acerca de unirnos en solidaridad, de velar por el bienestar, en este caso en particular de Evo Morales, pero también de la preocupación que México está teniendo en estos momentos por el país de Bolivia. Discurso íntegro del canciller Marcelo Ebrard sobre el asilo político a Evo Morales. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió asilo político a México luego de renunciar a su cargo por las intensas protestas en su país. El gobierno mexicano accedió a otorgarle asilo al exmandatario debido a que su vida corría riesgo ahí en Bolivia. México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países.
Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: la Convención sobre Asilos de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954. La legislación mexicana también reconoce el otorgamiento del asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político del 2011. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. Recordemos que el gobierno de México, el presidente de la República y nuestro secretario de Relaciones Exteriores, pues ya dijeron que ellos reconocen todavía a Evo Morales como presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque se ganaron unas elecciones. ¿Por qué? Porque todavía estaba en funciones y tendría que concluir con su periodo al mando del país en el 2020. Por tal motivo, aunque haya habido golpe de estado, aunque Evo Morales haya presentado su renuncia y se esté viendo qué es lo que va a proceder con Bolivia, México reconoce ante todo a Evo Morales como legítimo presidente. El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior de protección de los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de controversias y de no intervención. La decisión del gobierno mexicano se ha hecho del conocimiento de la Organización de Estados Americanos y será de conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, invocando la protección internacional a la vida y la integridad de Evo Morales. Pues este fue el discurso que dirigió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para pues manifestar por qué motivos es que México no se iba a negar ante esta solicitud de asilo político. Pero, patriotas, me gustaría que, para saber un poco más acerca de qué es el asilo político, bajo qué circunstancias se otorga, vayamos a revisar la siguiente información. Estamos en esta página que es de la ACNUR y dice: ¿qué son las solicitudes de asilo? Un solicitante de asilo es aquel cuya petición de refugiarse en un determinado país aún no ha sido procesada. Cada año cerca de 1 millón de personas piden asilo en otros países. Los sistemas nacionales de asilo determinan quién necesita protección internacional. Cuando se trata de movimientos masivos de refugiados en una guerra o un conflicto armado, no será necesario hacer entrevistas personales a cada solicitante de asilo para cruzar la frontera. Estos grupos se llaman refugiados primera fase. ¿Qué es entonces el asilo político? El asilo político es únicamente el que se concede a una persona desterrada o que ha huido de su país por motivos políticos. En esta ocasión, en este momento, pues sería el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Pero bien, mis queridos amigos, sigamos con esta información que tenemos preparada el día de hoy, porque a continuación les voy a explicar un poco acerca de la travesía que ha estado pasando el avión que fue en búsqueda de Evo Morales hasta Bolivia para traerlo con vida, para traerlo a sano, traerlo salvo aquí a nuestro país. Gobierno de México explica la complicada travesía de Evo Morales para salir de Bolivia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una conferencia junto al gabinete tras conceder asilo político a Evo Morales, el presidente depuesto de Bolivia por un golpe de estado, con el objetivo de describir el periplo que vivió el avión mexicano que recogió al exmandatario boliviano. Se espera que Evo Morales llegue a suelo mexicano a las 11 horas tiempo de México. Ha sido un periplo por distintos lugares y decisiones políticas, se añadió. El avión viajó desde México a Perú. Ahí hizo escala en Lima para luego viajar a Bolivia, pero el caos político en la nación boliviana provocó que se negara el permiso para recoger a Evo. La aeronave tuvo que regresar a Perú y esperar autorización para ingresar a Bolivia. Una vez con la autorización para ingresar a Bolivia y con Evo Morales ya a bordo del avión mexicano, la ruta que tenía prevista para trasladar al presidente depuesto era viajar por Perú y después tomar aguas internacionales. Originalmente se tenía el permiso de Perú, pero con Evo Morales ya en el avión, el canciller peruano notificó a Ebrard que por decisiones políticas el gobierno peruano decidió cancelar ese permiso. Ante la negativa del gobierno peruano, Ebrard habló con el canciller de Paraguay, que accedió a que el avión mexicano descendiera en la ciudad de Asunción para cargar combustible y
de evitar que ocurriera una tragedia con Evo Morales ya dentro del avión. Esto, aún en medio de un clima de tensión en el que los simpatizantes del presidente depuesto custodiaban el aeropuerto donde abordó el avión en Bolivia. De este modo, el avión hizo escala en la capital de Paraguay. Sin embargo, Paraguay declamó de último minuto la salida del avión mexicano, pero las gestiones de la embajadora mexicana en Paraguay permitieron que la aeronave saliera de dicho país. Posteriormente, las autoridades de Bolivia impidieron que la aeronave mexicana sobrevolara de regreso el espacio aéreo de dicha nación, por lo que se tuvo que solicitar permiso a Brasil y luego a Perú. Tras la compleja travesía, se espera que Evo Morales llegue a México a las 11 horas tiempo de México, pues definitivamente, mis queridos amigos, hubieron un sinfín de trabas para poder traer a salvo a Evo Morales a suelo mexicano. Aquí otro punto que es muy importante y que yo agradezco el gesto de cientos de mexicanos es que son muchas las personas que están a favor, más allá de que si era un buen presidente o que si no era un buen presidente, estamos hablando de que la vida de una persona está en peligro y son muchos los mexicanos los que están apoyando esta decisión por parte del gobierno federal, tanto así pues que en redes sociales se nota bastante bien el hashtag bienvenido Evo. Vayamos a ver un poco más acerca de esta información. Bienvenido Evo por la llegada de Evo Morales en México. El gobierno de México le ofreció a Evo Morales asilo y el líder social y quien renunció a la presidencia de Bolivia lo aceptó. Tras confirmarse que Evo Morales se refugiará en México, mensaje de aliento y contento y bienvenida circularon en redes sociales. Al hashtag bienvenido Evo ya se ha sumado el productor Epigmenio Ibarra, el analista político Abraham Mendieta, el periodista Luis Guillermo Hernández, además de cientos de usuarios en Twitter. Epigmenio Ibarra dijo: José Martí estuvo exiliado en México, Garfias, León Felipe, Nicol, Sánchez Vázquez y otros filósofos y poetas llegados con el exilio español enriquecieron a este país. Otro tanto hicieron los exiliados argentinos, uruguayos y chilenos. México es generoso y abierto. Gurú Político dijo: bienvenido a México, país donde hace muy poco la democracia nos permitió comenzar a escribir una nueva historia. Nuestro pueblo ha vuelto a convertirse en ejemplo y referente para todo Latinoamérica. Abraham Mendieta dijo: querido Evo Morales, tienes el apoyo de los pueblos del mundo por sacar a millones de hermanos de la pobreza, recuperando los recursos naturales de Bolivia que estaban en manos de las transnacionales más miserables. Mi casa es tu casa. Bienvenido, Evo. Pues como estos son muchos mensajes de personas, de mexicanos que están contentos, que están apoyando la decisión por parte del gobierno de México. Recordemos, se trata de salvar una vida que corre peligro, que estaba corriendo gran peligro dentro de la República de Bolivia. Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes y no olviden también dejarnos su opinión en los comentarios.